Por fin sentadita, qué rico. Me duele todo eso. Bueno, en la cosmovisión indígena, esta cosmovisión casi siempre tiene que ver cómo las culturas indígenas han visto varios fenómenos, por ejemplo el fenómeno de la creación del mundo, el fenómeno de la creación del hombre, ¿cierto? El concepto de los dueños de las plantas y de los dueños de los animales. Ese concepto de que daba el indígena, de que cada animal o cada planta tenía su dueño, era como una forma de proteger esa planta, proteger los recursos. Porque si una planta tenía un dueño, se supone que el que quería aprovechar esa planta debía pedir permiso, ¿cierto? Eso está dentro de la cosmovisión. Y es una forma que nos muestra de qué manera respetaron, la cultura indígena respetó el recurso florístico y faunístico para que no se disminuyera tanto, ¿cierto? Cuando él dice, por ejemplo, que la dueña de la palma moriche o canangucha es la danta, por decir algo. O cuando dice que la dueña del arbusto de limoncillo o limón de monte, ciparuna, que vimos esta mañana, que la dueña es la hormiga riera, ata, ¿no? Ata cefalotes, por decir algo. Entonces, esos fueron elementos de cosmovisión. De cómo enfocaron la creación y puesto y disposición del agua para el servicio del hombre, es otro fenómeno interesante. Por ejemplo, en la cultura indígena Barío Motilones, que no tenemos esa planta acá, la estamos consiguiendo, que es el bejuco de agua, ¿cierto? El bejuco de agua del género Pinzona, familia Dilemiaceae. En la cultura Barío Motilones ocurre que dicen los barí, Seba, el supremo Dios dueño del conocimiento y del viento, va con el dios sol, y él quiere poner el agua a disposición del hombre. Entonces dice que Seba coge el bejuco y hace correr el agua en su interior, y que de esa manera él quiere poner el agua a disposición de los niños y de sus padres, y al hacer correr el agua por su interior, toman de esa agua el bejuco, lo cortan y toman el dios sol y Seba, ¿cierto? Entonces, así se crea el agua a través del bejuco de ese género Pinzona. ¿Cómo se corta el bejuco? Uno va en la selva, le pega un machetazo primero a la parte alta del bejuco y luego a la parte baja rápido y lo pone así y deja escurrir el agua y se la toma, y es un agua completamente potable, ¿cierto? En cultura indígena en Vera se hace relación, quiere decir, aquí 3 metros acá y nos muestras este árbol. En la cultura indígena en Vera de Costa Pacífica, no nos apoyemos tanto en esta columna porque está ya viejita. La cultura en Vera de Costa Pacífica, la puesta en servicio del agua se da a través de ese árbol, sacúdelo. Se llama genené, el árbol, y es Cariocar amigdaliferum. Ese árbol es joven. Hay árboles que tienen 28 metros de alto y 2,5 metros de grueso. ¿Cómo se son llama? corpulentos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre que pega? Sí. El árbol, ¿cómo se llama? Genené, Cariocar amigdaliferum. Genené. Entonces, la cosmovisión en Vera dice lo siguiente: el dios Sol Caragaví de los Embera quiere poner el agua a disposición del hombre. Entonces alguien le cuenta que la hormiga conga, que es una hormiga negra grande de picadura venenosa, que ella sabe dónde está el agua, y que el agua parece que está en el árbol de Genené. Pero entonces la hormiga conga no quiere contar en qué parte está el agua. Entonces el dios Sol Caragaví pone a vigilarla al colibrí, y el colibrí, ¿de qué grupo es? ¿Trochile? Los colibríes, sí, ¿no? Entonces pone a vigilar al colibrí, y el colibrí al otro día le cuenta que la hormiga sale del tronco del árbol, que parece que es allí. Entonces el dios Sol ve bajar la hormiga, le pregunta ¿dónde está el agua? Ella le dice en el rocío de las hojas, y el dios Sol se pone bravo porque ella le mintió, y la coge de la cintura y la aprieta fuertemente, y por eso la hormiga
termina con la cintura delgadita. Por eso la hormiga hoy día tiene cintura delgada. Entonces, se dan cuenta que es en el tronco del árbol donde está el agua. Entonces ellos deciden tumbar el árbol. En esa época los animales eran gente sobre la tierra y empiezan a darle hacha al tronco del árbol de Jenené. Pero ocurre que cuando ya está a punto de caer por la tarde ya el árbol, dejan así y dicen volvemos al otro día para terminar de tumbarlo. Pero al otro día encuentran que el tronco está sano, en donde le habían dado hacha al tronco, completamente sano. Entonces se les extraña y ponen de vigilante al sapo, porque ese día también le echan hacha al tronco. Y entonces ponen el vigilante no es el sapo. Esa noche ponen de vigilante al mono nocturno, a la Otus trivirgatus, ¿sí? Entonces el Otus trivirgatus les cuenta al día siguiente al dios Sol Karagaví que es el sapo, el que por la noche llega y lame las heridas del tronco, las lame y cura el tronco del árbol. Entonces el dios Sol, lleno de rabia, le pega un puntapié al sapo. Y el sapo cae lejos y por eso es plancho y culichupado, por el golpe que se dio, ¿cierto? Entonces ellos terminan de darle hacha al árbol y entonces el árbol se va cayendo, pero no cae, queda recostado en otro árbol y en unos bejucos. Y deben tomar la decisión de que entre ellos cuál es el animal más rápido, que dando el último hachazo que hay que dar, logre refugiarse en un montecito cercano, porque el movimiento y la caída de ese árbol va a ser una cosa espectacular y tremenda. Es un árbol gigantesco, he dicho que el mundo va a estremecerse. Entonces tiene que ser un animal rápido. Miran el mico y dicen, no, este no alcanza a llegar allá rápido. Y finalmente escogen a la ardilla, ¿cierto? La ardilla, ¿qué grupo es? Es Úride, ¿cierto? Algo así. Entonces la ardilla da el último hachazo y el árbol cae, y se dice que cae en medio de movimientos de convulsión, las raíces se desentierran del suelo, formando los mares, el tronco y las ramas terminan al caer formando los ríos y quebradas, las hojas terminan formando las lagunas y lagos, y así es puesta el agua al servicio del hombre, ¿cierto? Entonces esa es una especie de cosmovisión de los indígenas en Vera, de cómo el agua se puso a disposición del hombre. ¿Y cuál es la relación? Porque todo tiene una razón de ser. El bejuco de agua se llama así porque da agua. El jenené, ¿qué es lo que pasa? En la realidad ustedes acierran un árbol de jenené y el árbol cae y dura echando agua por el tronco por lo menos 3 meses. Es curioso, es un árbol que en su interior tiene mucha agua, ¿sí? Entonces seguramente por eso los Embera lo asimilan un poco con ese aspecto, ¿cierto? Con el alto contenido de agua que hay allí. Embera, sí, los Embera. Bueno, sigamos por aquí.